Hoy celebramos a San Atanasio. ¿Quién fue San Atanasio? Bueno, San Atanasio nació hace 1700 y tantos años. San Atanasio de niño le gustaba. ¿Han visto a los 3 monaguillos chiquitos que tengo? Bueno, así. Desde chiquito amaba mucho a Cristo y entonces desde chiquito se ponía a bautizar a los niños. De chiquito jugaba a bautizar a los niños. El tema es que el obispo dijo, pero a los que está bautizando todavía no están bautizados. A ver, entonces le preguntó de chiquito, ¿por qué los bautizas? Jugando, porque quiero que sean hijos de Dios. Entonces el obispo dijo, son válidos los bautizos que ha hecho este niño, porque está usando la fórmula de bautismo y porque su intención es que sean hijos de Dios. Los bautizos que ha hecho este niño son válidos. Muy bien. Y este obispo se impresionó mucho de la devoción de ese niño. Lo cuidó, le ayudó a crecer y lo hizo su secretario. Hubo una reunión de obispos que se llamó concilio, un concilio. Y el obispo se llevó de secretario a Atanasio. Hay una dura discusión. Había surgido un arzobispo que se llamaba Arrio, ya varias veces he hablado de él, y Arrio negaba que Jesús fuera Dios. Tenía una fe muy parecida a lo de los testigos de Jehová. El tema es que mucha gente se hizo arriana, dejaron la Iglesia Católica, muchísimos. Él, siendo secretario del obispo, se preocupó mucho de lo que sucedía. Vio cómo la iglesia se desgarraba. Él era de Egipto, de Alejandría, que era la ciudad en esa época más cosmopolita, algo así como Nueva York hoy. Bueno, entonces Atanasio, regresó con su obispo y pocos días después murió su obispo y lo hicieron patriarca de Alejandría, la capital en esa época de Egipto. Entonces, siendo muy joven, lo hicieron obispo. Él, muy impactado por haber conocido lo que sucedió con el arrianismo, empezó a defender la fe verdadera de la Iglesia Católica, pero con un carácter muy fuerte. Tanto es así que 5 veces el emperador romano lo desterró, porque su defensa de la fe era decidida. Jesús es Dios verdadero. Los arrianos lo negaban y los arrianos se habían vuelto más que los católicos y más influyentes y poderosos. Entonces, en alguna ocasión, ya siendo obispo, decían, es que mató al obispo, es que esto, le hicieron la vida dificilísima, porque era un fiel defensor de la fe católica. Los arrianos lo acusaban constantemente con el emperador y el emperador les hacía caso. Entonces, varias veces lo expulsaron a Atanasio, a veces durante años donde él era obispo, muchas veces. En alguna ocasión que lo expulsaron, él se fue al desierto de Egipto y eso fue muy providencial, porque en esa época en el desierto de Egipto vivía San Antonio Abad. ¿Se acuerdan que les he contado la vida de San Antonio? Entonces, San Atanasio conoció a San Antonio Abad, aprendió de él toda la vida de los monjes del desierto. Y no solo eso, nosotros conocemos la vida de San Antonio Abad gracias a San Atanasio. En su época, uno de los libros más leídos fue la vida de San Antonio. San Atanasio había escrito toda la vida de ese monje anciano que conoció en Egipto. Es lo que hoy llamamos un bestseller. Todo el mundo leía el libro de San Atanasio sobre la vida de Antonio.
Yo también ya lo leí. Bueno, entonces, San Atanasio conoció a los monjes. Acuérdense, San Antonio fue el primer monje. Entonces, él ayudó a que los monjes se conocieran en todo el mundo. Y mucha gente empezó a ser monje por el ejemplo de San Antonio Abad. Pero no hubieran conocido ese ejemplo si no hubiera sido por la biografía que escribió San Antonio. Entonces fue muy providente Dios en medio de las dificultades, pues en medio de la persecución que tuvo San Atanasio, pues se conservó gracias a ello la vida y el ejemplo de San Antonio Abad y se difundió por el mundo. Por eso los monjes crecieron en todas partes en el cristianismo, gracias a San Atanasio. Y no solo eso, como él era obispo, ordenó a los primeros monjes sacerdotes. Antes de que llegara San Atanasio, no había monjes que fueran sacerdotes, todos eran laicos. Entonces, gente que se iba a orar, pero entonces los primeros monjes sacerdotes los ordenó San Atanasio. Le decían a Atanasio, ya no estés discutiendo, ya no estés peleando. Decía, no puedo. La verdad de Cristo se tiene que conservar. Le decían, es que todo el mundo está contra Atanasio. Y él decía, no es cierto, no todo el mundo está contra Atanasio. Atanasio está contra todo el mundo, mientras nieguen la divinidad de Jesús. De hecho, nosotros conocemos el credo de los apóstoles, que le llamamos el credo corto. Tenemos otro que llamamos el credo niceno-constantinopolitano, que le llamamos el credo largo, el que decimos en misa. Pero hay un tercer credo, el credo de San Atanasio, y así se llama, el credo Atanasio, que es una explicación más amplia del credo y que la Iglesia reconoce como válido. Entonces, el tercer credo lo escribió San Atanasio. Llegó un momento en que parecía que la herejía de Arrio ganaba sobre la Iglesia católica. Casi todos los obispos del mundo estaban convencidos que Arrio tenía la razón. Si no hubiera sido por la defensa de carácter fuertísimo de Atanasio, quizá la doctrina de la Iglesia católica hubiera desaparecido. El medio que utilizó Dios para conservar la doctrina de la fe fue San Atanasio. Fue un momento en que pensemos que solo quedaba un hilito de fe en la Iglesia. Ese hilito se llamó Atanasio. Por eso la Iglesia venera con tanta fuerza a San Atanasio y aprende de su ejemplo. Nosotros no podemos negar la fe de Jesús, aunque todo mundo esté en contra de ella. Nosotros siempre tendremos el carácter como Atanasio para decir no, aún al emperador, y no a uno, a muchos emperadores. Atanasio les dijo, están equivocados. Se debe de conservar la fe en Jesús, Dios y hombre verdadero. Nos ponemos en pie. Por la intercesión de San Atanasio, digamos, escúchanos, Padre. Pedimos